día vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana antes pasada. Recordemos que comenzamos viendo lo que era la buena noticia del Evangelio. Bueno, en medio del estudio voy a dar hartos versículos, ¿ya? Así que si tiene una libretita, un cuaderno, algo para ir anotando, para no perder tiempo en buscarlos, y ya después cuando ustedes tengan un tiempo de poder repasarlo, los puedan tener anotaditos, ¿ya? Algunos sí los vamos a leer entre nosotras, ¿ya? Y otros solamente los voy a nombrar y les voy a contar más o menos de lo que habla. Ya, recordemos que entonces hablamos de la buena noticia del Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? Recordemos que el Evangelio era una carta que llegaba de buenas noticias. ¿Se acuerdan? Que llegaba primero para anunciar buenas noticias. ¿Se acuerdan? Las buenas noticias primero era sobre un triunfo, sobre una guerra, o una invitación a una boda. ¿Ya? Entonces nosotros lo podíamos llevar el Evangelio. ¿Por qué se llama Evangelio? Porque también Cristo nos vino a dar buenas noticias. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Él venció la guerra que nosotros teníamos con el pecado. Y además nos invita a una boda a través de su muerte. Creyendo nosotros en eso, en este Evangelio de salvación, nos invita a una boda que son las bodas del Cordero, que es lo que nosotros esperamos cuando Él venga por nosotros, ¿cierto? Entonces, ese evangelio, ¿qué era ese evangelio? Estas buenas noticias de qué? De que transforman. ¿Se acuerdan que vimos cuando Pablo dice en Romanos 1:16 que no se avergonzaba de este evangelio porque era poder de Dios, porque es poder de Dios? Y esa palabra poder era dunamis, que es dinamita. Y cuando nosotros pensamos en algo, en dinamita, pensamos en una bomba y algo que jamás vuelve a quedar de la misma forma. Por eso él decía, yo no me avergüenzo de este poder que transforma. ¿Por qué? Porque él lo había experimentado. ¿De qué manera? Él había sido transformado. Recordemos quién era Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, él tenía la ley y se la sabía al revés y al derecho, pero después vemos a un Pablo cuando dice en Filipenses, todas estas cosas para mí son basura, porque fue Cristo quien me transformó, fue Cristo que hizo ese cambio en mí, ese cambio de que ahora yo vivo para Él y si muero para Él y si vivo voy a vivir y todo lo que yo haga lo voy a hacer para Él. Ya ese era el poder del Evangelio. Ya también vimos el ejemplo de los discípulos. El ejemplo de los discípulos que fue, ellos tenían una misión, que fue cuando el Señor les da esta gran comisión que era ir y a predicar el Evangelio. Pero también nosotros hacíamos la reflexión esa vez de por qué si ellos tuvieron ese poder del Evangelio para poder trastornar el mundo, porque en Hechos vimos que ellos, ¿quién eran estos que trastornan el mundo? Si el Evangelio hoy es el mismo, ¿por qué nosotros no tenemos, o por qué no causa el mismo impacto que causó en esa oportunidad? ¿Y qué pasó antes de que ellos fueran a compartir el Evangelio? Pasaron tiempo con Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor los llamó? ¿Para qué? Para pasar tiempo con Él, para pasar tiempo a sus pies. Recordemos que un discípulo era alguien que imitaba a su maestro en todo lo que hacía. Por eso el Señor los llamó para pasar tiempo con Él, para caminar como Él, para pensar como Él, para enseñarles todas las cosas que ellos no entendieron hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero después todos lo reconocían. ¿Por qué? Porque habían pasado tiempo con Jesús. ¿Y por qué entonces el Evangelio no tiene el mismo poder hoy o por qué no tiene el mismo impacto en la vida de las personas? Es porque nos falta eso, nos falta pasar tiempo con Jesús. Y de repente nosotros nos ponemos a pensar, pero si yo leo mi Biblia, pero si yo me congrego, pero no es la gran mayoría. Vemos que ahora en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas no han mostrado realmente su corazón y no tienen tiempo? Esto para ellos no es importante. No tienen tiempo, han priorizado otras cosas. ¿Por qué? Porque no han pasado tiempo con Jesús. Para ellos no es importante pasar tiempo con Jesús. Por eso no podemos impactar al mundo de ninguna manera. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, el tiempo que yo pase con Jesús. Eso es lo que hizo la diferencia con los discípulos, el tiempo que pasaron con Jesús, el tiempo que caminaron con Él.
¿ya? Y como discípulos nosotros no tenemos ninguna diferencia, nosotros también somos discípulos del Señor. Y si somos discípulos, entonces tenemos que pasar tiempo con Él para que tengamos tanta claridad del Evangelio que cuando nosotros compartamos ese Evangelio de salvación que transforma las vidas a través de nosotros. Recuerden que solamente Cristo puede hacer ese cambio, pero el Señor nos quiere usar. Y para eso necesitamos pasar tiempo con el Señor, ¿ya? Porque era necesario primero que viniera Cristo a darnos estas buenas noticias por amor, primero, como lo vemos en Juan 3:16, que de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser justificados, para que nosotros pudiéramos tener vida, ¿ya? ¿Y por qué para que nosotros pudiéramos tener vida? Porque antes de eso nosotros estábamos muertas. Ya Él vino para darnos vida en abundancia. Y esa vida en abundancia, siempre nosotros pensamos, la vida en abundancia es cuando nosotros estemos en el cielo, pero esa vida en abundancia nosotros la podemos vivir acá también. La podemos comenzar a vivir acá. ¿De qué manera? Cuando nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ejemplo, cuando pasan estas cosas, cuando eh, alguno se enferma, esta enfermedad que a todos nos ataca de maneras distintas, en ese momento nosotros podemos experimentar esa paz, porque si le pasa a alguien que no conoce al Señor, no tiene esperanza y se ponen ansiosos y se asustan ¿qué me va a pasar y me voy a morir? Porque recuerden, para ellos la muerte es terrible, pero para nosotros la muerte es solamente un paso. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartirle a la gente. Pero si nosotros de repente nos enfermamos de COVID y estamos de la misma manera asustados como las personas que están sin esperanza, entonces, ¿en qué estamos confiando? También eso es para nosotros reflexionar. Yo tengo una esperanza y si me pasa algo, también yo sé que el Señor lo permite. ¿Para qué? Para probar mi fe, para saber qué hay, porque en la prueba nosotros mostramos quién somos. Y es necesario también, pero solamente teniendo a Jesucristo en nuestro corazón nosotros podemos tener entendimiento de todas estas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir, la esperanza. Este evangelio que transforma, este evangelio que te da paz, este evangelio que te da esperanza de una vida venidera que te da, cuando dice el Señor, te da esa paz que sobrepasa el entendimiento. Ese evangelio es el evangelio que nosotros tenemos que compartir. Pero primero, como los discípulos, tenemos que pasar tiempo para poder vivirlo nosotros y poder compartirlo a los demás. ¿Ya? El evangelio, y bueno, y esta vida en abundancia no es como yo la quiero, sino que como Dios quiere que yo la viva. ¿Ya? Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ya, para llegar a esto entonces necesitamos pasar por esta transformación. Si nosotros recordemos que la transformación, como mi mamá lo compartía la vez pasada, primero viene para que haya una transformación, primero tiene que haber arrepentimiento, primero tiene que haber esa, tenemos que reconocer quiénes somos para poder luego creer y después seguir, porque si no reconocemos nuestra condición, entonces no podemos dejar que el Señor nos transforme, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver, si ustedes se fijaron en el título del estudio, es el problema del hombre. Y ustedes van a decir, pero tenemos un montón de problemas. Pero en realidad todo ese montón de problemas que nosotros tenemos es a causa de un solo problema. Y que todos lo tenemos desde el momento que fuimos concebidos. ¿Ya? ¿Y cuál es ese problema? Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. Y no me la respondan, obviamente, pero pregúntensela a ustedes. ¿Es el pecado o los pecados? Entonces, el pecado. ¿Por qué el pecado? El pecado es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición que todos traemos desde el momento en que somos concebidos es esa condición de separación. ¿Cuándo ocurre esta separación? ¿Se acuerdan? En el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, nosotros por ende traemos esta condición en nuestro corazón por herencia, que es esta condición de separación. ¿Por qué? Porque recuerden, el pecado y la santidad de Dios no pueden convivir. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, nosotros también traemos esta condición de pecado. Y los pecados son el producto de esa separación. Ahora, para que lo podamos entender, ¿por qué nosotros de repente hacemos esta diferencia entre pecados? Que, por ejemplo, una persona homosexual es más pecador que un orgulloso, porque nosotros hacemos esa escala.
Pero ¿cuál es el problema de la persona homosexual y de la persona orgullosa? Es su naturaleza. Lo que pasa es que todos tenemos distintas formas de manifestar nuestra condición. ¿Ya? Y eso es lo importante, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Todos somos pecadores. Como dice, eh, como dice Romanos 3:23, ese sí quiero que lo leamos, si pueden buscarlos en sus Biblias, Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, sí. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron entonces? Todos. ¿Quiénes tienen esta condición? Todos. ¿Por qué entonces cuando nosotros venimos al Evangelio, nosotros pensamos que estamos a un nivel distinto? No estamos a un nivel distinto. Nosotros seguimos teniendo esta condición pecaminosa. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor venga por nosotros y nos transforme completamente. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es la redención. Y ahí eso es algo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, todos tenemos el mismo problema. Como dice Romanos 6:23, todos teníamos el mismo destino. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. ¿Ya? ¿Antes de quién? Antes de quién todos teníamos esta condición? Antes de Jesucristo. Cuando Cristo vino, esa condición cambia para todo aquel que en Él cree. ¿Ya? El problema entonces es el pecado. ¿Y cómo se manifiesta este pecado? En desobediencia. ¿Y en qué se complace el Señor? ¿En qué se complace el Señor? En la obediencia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la vida de Saúl? Y cuando Saúl empezó a hacer estos holocaustos al Señor, porque se había mandado una tremenda embarrada, pero después que hizo, más encima, a él ni siquiera le correspondía hacer eso, pero él ya no entendía nada, entonces él pensó que de esa manera, entregándole un holocausto, iba a cambiar su condición. Pero ¿qué le dice Samuel? O sea, ¿tú crees que Dios se complace en todo lo que tú puedas hacer? No, Dios se complace más en la obediencia. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Nosotros pensamos que nosotros podemos ganar algo, pero dice que todos tenemos esta condición. Todos somos pecadores. Si no es porque Jesucristo cambió esa condición, todos teníamos el mismo destino, ir a morir. ¿Ya? En Génesis 3 entonces vemos que el Señor nos creó, que Dios nos creó, ¿ya? Pero el problema surgió cuando Eva olvidó quién era Dios, quién era su creador. En Génesis 3, me perdí, Génesis 3. En Génesis 3 vemos cómo Satanás comenzó a hablar con Eva y cómo ella cayó en la tentación y cómo Satanás le dio vuelta las palabras de Dios para que ella pudiera caer. ¿Y qué le dice en el versículo 5? 3:5 dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué pasó acá? A Eva se le olvidó quién era su creador y ella quiso ser como él. Esa fue la tentación. Cuando Satanás le dijo, ¿sabe Dios que vas a ser como él? Entonces ahí estuvo la tentación. ¿Y qué pasó? Ella cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. Y ese es el pecado que ha pasado toda la vida. Y ese es nuestro pecado. Cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos por lo que Dios piensa, cuando nosotros ponemos nuestro yo por encima de lo que Dios quiere, entonces por eso pecamos. Cuando viene la tentación y nosotros decimos, ay, pero es que esto es lo que a mí me gusta, ahí ya pecamos. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros, nos ponemos a nosotros por lo que Dios nos dijo que no era. ¿Me entienden? Entonces, cuando empezamos a ponernos en el mismo nivel que el Señor, como Eva, ahí ya mostramos nuestra condición. Cuando queremos ser nuestros propios dioses. Y esa es nuestra condición. Siempre vamos a tender a querer tomar el lugar de Dios. Ahora, en el Salmo 50:21 vemos que el Señor le dice, o sea, ¿acaso tú piensas que yo era como tú? Le está diciendo al salmista.
aquí vemos en ese salmo, vemos que el Señor se presenta como el juez justo. O sea, nosotros no somos iguales, el Señor le dice, nosotros no somos iguales. Y eso es que a veces nosotros pensamos, que somos igual a Dios y que, ay, no, pero Señor, espérate, esta parte sí yo la tengo en control, yo puedo hacerlo, no, tranquilo, Señor. Pero cuando estamos en problemas, ay, Señor, por favor, ayúdame, Señor, ahora sí que sí. Pero ya después cuando estamos bien, entonces, no, Señor, por favor. Esta parte, no. ¿Por qué? Porque nos ponemos a nosotros por sobre lo que Dios quiere. Tratamos de usurpar el lugar de Dios. Si no obedecemos, entonces no tenemos vida. Y dice la palabra que la ira de Dios está sobre los desobedientes. Eso éramos nosotros antes de Cristo. La ira de Dios iba directo a nosotros. Pero recordemos, ¿quién recibió toda esa ira? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Juan? Cuando estudiamos la resurrección. ¿Quién recibió esa ira de Dios? Fue Jesucristo en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, lo que yo merecía por mi condición de pecadora, la recibió Cristo. Entonces, nosotros tenemos un pecado y nosotros tenemos un problema. Pero primero necesitamos reconocer que tenemos ese problema. Pero si nuestro yo está por sobre lo que Dios piensa y lo que Dios quiere, nunca voy a reconocer que tengo un problema, porque me voy a creer perfecta. Si yo no puedo reconocer que soy pecadora, que mi condición es pecaminosa, que mi carne siempre está propensa a caer en el pecado, si yo no puedo entender eso, nunca voy a poder reconocer que tengo un problema y que necesito que alguien lo cure. Por eso hablábamos la semana pasada, la importancia de poder recibir el Evangelio es primero reconocer. Cuando yo reconozco, entonces hay arrepentimiento. Si no, no puede haber arrepentimiento. Si yo no reconozco que tengo un problema, no puede haber arrepentimiento, es imposible. ¿Ya? Pero no nos vamos a quedar en, pucha, tengo un problema y no puedo salir de esto. No, el Señor también nos da la salida. Y vamos a ver, ¿dónde nos dio la salida? Y a la salida ya la dio hace mucho tiempo. Fue allá, en la cruz. Ahí nos dio la salida. ¿Ya? ¿Qué había en nuestro corazón antes? Lo podemos ver en Mateo, que no lo vamos a leer, Mateo 15, 18 al 20, pero dice que en Mateo 15, 18 al 20 dice que del corazón salen los malos pensamientos, las malas palabras, el adulterio, todo lo que, y eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Todavía? Sí, todavía. Pero gracias a Jesucristo nosotros podemos ir siendo transformadas en esas áreas. Pero las personas, por eso nosotros no podemos esperar de nada de las personas del mundo. Por eso a veces a mí me da risa, porque dicen, no, pero es que esta persona es tan buena persona, tiene tan buen corazón, y si nosotros vamos a Mateo 15, nosotros nos damos cuenta que el corazón no tiene nada bueno. Si no es por Jesucristo, nuestro corazón no tiene nada bueno. Nosotros tenemos que reconocer que no somos buenos, que no somos buenos. Y nosotros de repente mostramos esta apariencia de piedad, perdón, en mostrar, ay, que somos tan buenos y que somos tan felices, pero en realidad eso no es la realidad. La realidad es que estamos siendo transformadas todos los días y que todos los días nos encontramos con algo nuevo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es nuestra condición y estamos siendo transformadas, sí. O sea, desde que nosotros llegamos al Evangelio y creemos en el Evangelio, este poder transformador, tiene que haber una transformación. Ahora, si yo llevo 10 años y todavía no hay una transformación, entonces ahí ya me tengo que preocupar. Porque nadie puede quedar sin ser transformada con este poder. Recordemos a Pablo. Pablo, como se le presentó el Señor, fue de una manera impactante y él cambió su vida radicalmente. Y que Pablo reconocía quién era él, reconocía que él era un pecador, pero por la gracia de Jesucristo, él era lo que era. Entonces, si nosotros todavía nos cuesta reconocer ciertas cosas, si nosotros todavía vemos al del lado como inferior a nosotros porque peca de una manera distinta, es porque no ha pasado nada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el del lado peca de una manera distinta. Su manifestación de pecado es distinta a la mía. A lo mejor la mía no se nota tanto, pero es la misma condición. ¿Ya? Debemos reconocer entonces que tenemos un problema, que pecamos porque somos pecadoras. ¿Ya? Nosotros no somos pecadoras porque pecamos, sino que nosotros pecamos porque somos pecadores.
porque esa es nuestra condición, ¿ya? Y que el único que puede cambiar esta condición es Cristo. ¿Hay algún mérito mío? Nunca. Nunca va a haber algún mérito mío. Solamente mi confianza en Él, en lo que Él ya hizo, es lo que va a hacer la transformación. ¿Qué es lo que va a hacer la transformación? El Evangelio. ¿Y el Evangelio de qué me habla? Del poder de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Ya? Entonces, el problema está en nuestro corazón. Y voy a repetir siempre eso porque eso es lo que tenemos que quedarnos claro. El problema está en mi corazón. ¿Y contra quién es nuestro problema? No es contra mis pares, sino que primero mi problema es contra Dios. Ya es con Dios con quien debemos ponernos a cuenta primero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, pecamos contra Dios y estábamos separados de Dios. ¿Ya? ¿Con quién primero tenemos que ponernos en paz? Es con Él, para que luego esa manifestación de mi paz con Dios se vea a través de las personas que están alrededor mío. ¿Ya? Porque yo no puedo estar en paz con la gente que me rodea si no estoy en paz con Dios. Es imposible. Nunca nos vamos a llevar bien, nunca vamos a llegar a un punto de encuentro. Primero yo me tengo que poner a cuentas con Dios, para que Él vaya transformando mi corazón. Y cuando Él va transformando mi corazón, entonces yo voy poniendo al de al lado por sobre mí, yo tengo la capacidad de poder pedir perdón, que son las cosas que hacen las relaciones más fuertes. Porque la separación se da cuando nosotros no podemos pedir perdón, cuando nosotros no podemos reconocer nuestros pecados delante del otro, cuando nosotros no podemos reconocer nuestra condición, cuando nosotros no podemos eh, pedir perdón. Esas son las manifestaciones. Pero ¿qué es lo que hace la unidad? Primero, el estar en paz con Dios. Reconocer que mi pecado primero es contra Dios, para que Él vaya haciendo la unidad con las personas que me rodean. ¿Ya? Como dice el Salmo 51:4, cuando David reconoció, cuando fue descubierto su pecado, ¿qué reconocía David en el Salmo 51:4? Contra ti, ¿contra quién? Contra Dios. Contra ti solo he pecado, contra ti es mi problema. Eso es lo que tenemos que reconocer, tener esa humildad. ¿Cuál fue? Ahora vamos a ver cuál fue la primera manifestación de pecado. Nosotros en nuestra mente tenemos a Adán y Eva. Pero la primera manifestación de pecado fue con Satanás. Satanás fue el primer caso de pecado que nosotros podemos ver en la Biblia. ¿Ya? No sabemos en qué momento fue, porque la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que él tuvo una actitud orgullosa frente a Dios. En Isaías 14:14 y en Ezequiel 28, del 15 en adelante, ¿ya? Ahí podemos ver quién era Satanás y de qué manera él quiso usurpar el lugar de Dios. En Isaías 14:14, si no me equivoco, lo voy a buscar porque quiero leérselos. Isaías 14:14. Habla de todo lo que Satanás era. Recordemos que él era un querubín protector, era en los que protegían el trono de Dios. Bueno, eso es lo que hacen los querubines, están todo el tiempo alrededor del trono de Dios, protegiendo el trono, ¿ya? Eso era lo que era Satanás. Dice que era hermoso, pero el problema está en Isaías 14:14, que lo podemos ver. ¿Qué fue lo que pensó Satanás? Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios. ¿Qué pasó con Eva? Quiso ser como Dios. ¿Qué pasó con Satanás? Quiso ser como Dios. Ese es el problema, cuando nos queremos poner en el lugar de Dios. En Satanás es donde surge el origen del pecado. ¿Pero qué pasó? Quiso ser igual o superior a Dios. ¿Y quién puede ser igual o superior a Dios? Nadie. Nadie puede ser igual. ¿Qué pasó entonces? Después de que Satanás quiso usurpar ese lugar, fue desterrado del cielo, fue enviado, ya sabemos lo que pasó, fue enviado con todos los que lo siguieron al infierno, ¿cierto? ¿Y qué hizo Satanás? Fue ir y tentar a Eva de la misma manera. Y ese es el origen del pecado.
Si nosotros nos damos cuenta, siempre Satanás quiere hacernos caer de la misma forma, pero no hagas esto, no hagas lo que Dios dice, porque eso no es así. Piensa tú, si tú también puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo incluso mejor. Eso es lo que Satanás nos dice. No escuchen no escuchen lo que Dios te dice, porque eso está pasado de moda. ¿Acaso no es lo que vemos nosotros ahora? Dentro de la misma iglesia también. No, pero es que ¿cómo yo voy a corregir a mis hijos? Eso les va a hacer un daño psicológico. ¿Qué dice la Biblia? Corrija al niño con vara. Pero nos empezamos a meter, no, pero es que a lo mejor no tiene que ser de esta forma. A lo mejor, no sé, eh, ya, pero hoy día no me voy a conectar porque igual me he levantado todos los días tan temprano y estoy tan cansada. El Señor igual, después veo el estudio. Ese después jamás llega. Y es así. Satanás nos empieza a tirar esos dardos. Ah, pero ¿para qué? Si igual está cansado, Dios lo va a entender. Ah, pero no importa, si igual tú tienes tu comunión todos los días. No te juntes a orar porque tú igual oras todos los días. Pero el Señor dice, pero es importante la congregación. Es importante conectarnos, es importante vernos. Entonces nos vamos enredando en esos pensamientos que obviamente Satanás no se puede meter en nuestra cabeza. Eso lo tenemos que tener muy claro. Pero sí nos pone ahí, nos tira los dardos perfectos, porque Él siempre nos está estudiando. ¿Para qué? Para nosotros caer. Y si nosotros caemos, es porque no hemos pasado tanto tiempo con el Señor. ¿Se acuerdan cómo se defendió el Señor de la tentación? En Lucas 4, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás lo tentó también. Pero ¿qué mostró eso? De lo que estaba lleno Jesucristo, de la palabra. Y si nosotros caemos en la tentación, muestra de que estamos llenos. Y si no podemos resistir por la palabra es porque no estamos llenos de la palabra. Es así de simple. Romanos 5:12, ese sí también lo voy a leer. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, por medio de Adán y Eva, y por medio del pecado de la muerte, bueno, en realidad, bueno, después es un tema para después. Y por medio del pecado de la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, ¿qué había antes de Jesucristo? Muerte. Lo que hablábamos al principio, estábamos en una condición de separación, estábamos muertos, íbamos directo para allá. Pero, y todos los descendientes de Adán tenemos el mismo pecado, tenemos la misma separación, la misma condición de separación. Después, bueno, en Efesios 2, 1 y 5, que no lo vamos a leer, dice que estábamos muertos cuando estábamos sin Cristo. Ya estábamos en pecado y estábamos separados. Ya en nuestra condición entonces era imposible acercarnos al Señor. Por eso era necesario la redención. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Yo les decía, sí, esta es nuestra condición, pero el Señor también ya hizo la diferencia. ¿Ya? ¿En qué momento? Cuando Él vino a dar su vida. Cuando Él vino a recibir esa paga que nosotros necesitábamos recibir, Él la vino a recibir. Cuando Él vino a pagar por lo que se había perdido. Cuando Él nos vino a comprar nuevamente. ¿Por qué? Porque al principio éramos de Él. Después cuando Adán y Eva pecaron, hubo esa separación. Pero después Él vino y nos recuperó. Y Él vino a pagar ese precio. Él vino a pagar lo que yo jamás iba a poder pagar. Nunca por mis méritos. Necesitaba ser alguien perfecto que pudiera pagar, que pudiera cumplir esa ley que yo jamás iba a poder cumplir y ahora menos. Porque entonces nos seguimos esclavizando. El pecado nos esclaviza. Es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes... No, el Señor ya lo hizo. Vivamos en la gracia. Ahora, vivir en la gracia no es para que sigamos pecando deliberadamente. Vivir en la gracia es saber que sí, yo tengo una condición y me cuesta, pero es saber que el Señor me ayuda, que el Señor renueva mi fuerza, que el Señor me perdona, que el Señor me levanta, que el Señor camina conmigo. Esa es mi confianza. La redención vino a rescatarnos, vino a comprar lo que se había perdido. El plan de Dios, ¿para qué? Para que el ser humano pudiera regresar
a la comunión con Él. Cuando Adán y Eva pecaron, eso se rompió. Pero ¿quién vino a hacer ese puente? Jesucristo. Jesucristo con su muerte vino a hacer ese puente para que la relación con Dios volviera a ser la misma, para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Dios a través de Jesucristo, porque yo por mi pecado no puedo, pero a través de Jesucristo, que Él es santo, nosotros podemos tener esta comunión con el Señor. Esa fue la solución a nuestro pecado. Entonces, como nuestra condición nos separa de Dios y además nos esclaviza, ¿por qué? Porque cuando estábamos en pecado, éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque por nuestras fuerzas no podíamos salir de ahí. Y eso es lo que nos frustra. Cuando nosotros estamos lejos del Señor, fíjense las personas que se vayan alejando, después cuesta mucho volver. ¿Por qué? Porque están esclavos y piensan que todo lo tienen que hacer por ellos y por ellos jamás van a poder salir del pecado. Por eso se empiezan a alejar más. Por eso nosotros también tenemos que estar siempre sensibles y saber esto, que cuando nos alejamos del Señor tenemos esta condición y creemos que nosotros podemos agradar a Dios de alguna manera, entonces nos vamos cerrando más y nos vamos frustrando. Pero es el que está más firme, tiene que ir y no ir a rescatar a su hermano, porque nosotros no podemos rescatar a nadie, pero sí podemos ir y compartir, y decir, recordar el Evangelio. Pero si el Señor es el que lo puede hacer por ti, tú por tu fuerza no lo puedes hacer. ¿Ya? En Cristo tenemos la libertad. Él fue el que me rescató. Yo no hice nada. Mi condición no me permite hacer nada. Él me rescató. Creo que Él lo hizo. Recordemos al principio, el, el Evangelio, yo necesito creer en este Evangelio para que luego pueda haber una transformación. Si yo creo que Él lo hizo, con eso nosotros podemos recibir también los beneficios de su redención. ¿Cuáles son? En segunda de Corintios 5:17 nos dice, primero, el primer beneficio es que somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada en Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Nicodemo se acerca a Jesucristo y le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo? Cuando le dicen necesario que tú nazcas de nuevo, es necesario que tú cambies de naturaleza. Nacer de nuevo, pongámonos en nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer? Es comenzar una nueva vida, ¿cierto? Entonces, por eso Nicodemo no lo podía entender porque el Señor está hablando de manera espiritual. Lo mismo nosotros, cuando nosotros creemos en este Evangelio, es necesario que cambiemos nuestra naturaleza. Obviamente no lo vamos a hacer nosotras, pero necesitamos dejar que el Señor cambie esa manera de vivir, es volver a comenzar, es volver a caminar, es volver a aprender a caminar, a comer, es todo de nuevo. Pero eso es volver a nacer, es dejar que el Señor transforme tu mente, es dejar que Él vaya consumiendo todo, que Él vaya cambiando tu corazón, que Él vaya cambiando esa naturaleza que es tuya. Eso es nacer de nuevo. Eso significa ser una nueva criatura. Eso lo hace el Señor. Cuando estamos en Cristo, eso es importante, no por mi fuerza. Cuando estamos en Cristo, somos nueva criatura. En Romanos 6:14 dice que ya el pecado no nos domina, ya no somos esclavos del pecado, ya ahora somos libres. ¿Por qué entonces queremos seguir viviendo en la ley? Por eso Gálatas, cuando nosotros, ¿por qué si Cristo ya los hizo libres, por qué quieren seguir tratando de cumplir algo que no pueden? Si ahora ya somos libres de ese pecado. Ahora lo único que tenemos que hacer es tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que Él vaya transformando mi vida y que los frutos sean visibles para el resto. Pero si yo me sigo esforzando, pensando que yo lo voy a hacer, nunca voy a llegar a ninguna parte y voy a seguir viviendo en esa esclavitud. Ahora cuando estamos en Cristo, somos libres. Ya no estoy obligada a pecar. Tengo la capacidad para no caer en la tentación. Ahora, siempre vamos a tener tentaciones y a veces vamos a caer en la tentación, porque a veces hay veces en que no estamos tan firmes con el Señor. Pero aún así tenemos esa capacidad para no caer en tentación. Si pecamos también es porque queremos. ¿Por qué? Porque tenemos una condición, pero también sabemos que el Señor vino a cambiar esa condición.
Entonces, si yo ya tengo conciencia de eso, ¿por qué caigo en pecado nuevamente? ¿Por qué quiero? Y a veces es como, pucha, Señor, es difícil. Sí, es difícil, pero Él te da la capacidad para poder salir de eso. Entonces, primero, yo tengo que reconocer, Señor, me cuesta esta área de mi vida. Señor, esto es lo que tengo, por favor, ayúdame a hacer, transfórmame. Y va a costar. Y también es una decisión de cada uno. ¿Por qué? Porque cuando se te presente la tentación, ya, pero Señor, yo sé que tú me ayudas. Señor, yo sé que tú ya venciste esto, entonces ya, cambio de dirección. Pero si empiezo a jugar y a coquetear con el pecado, es como, pero si una vez no importa. Ah, ¿realmente ha habido una transformación? ¿Realmente estoy confiando en el poder del Señor o no? Tercer beneficio, nos ganamos primero el mismo enemigo del Señor, eso sale en Efesios 6, 10 al 12, pero ahora podemos resistir. Cuando estamos sin Cristo no podemos resistir y vivimos vidas desordenadas y no nos importa nada porque no tenemos la conciencia. Pero ahora en Cristo tenemos la conciencia. Él nos da la conciencia, pero también nos ayuda a resistir. ¿A resistir qué? Los dardos de Satanás, la tentación. Él nos ayuda. Recordemos, yo no puedo, pero Él sí puede. El cuarto beneficio, nos da la capacidad para poder resistir la tentación. O sea, nos da esa capacidad para poder huir. Y cuando tenemos pruebas también nos da la confianza para poder tomarnos de su mano y saber que Él nos va a ayudar a pasar por esta prueba. Y bueno, hay veces en que también el Señor permite que caigamos en tentación. ¿Para qué? Para que veamos que no podemos, que necesitamos de Él, que necesitamos darnos cuenta de nuestra condición. Necesitamos ver, Señor, yo sin ti no soy nada. Sin ti hago puras tonteras. Sin ti peco. ¿Y qué pasa después? El pecado es rico al principio porque no, es algo que nos gusta, que nos da satisfacción en el momento. Pero después, ¿qué trae? Tristeza, trae dolor. Es la consecuencia de nuestro pecado. Y a veces tenemos que vivir esa consecuencia para darnos cuenta que no podemos sin Cristo. Lamentablemente vivimos en esta naturaleza, tenemos esta naturaleza de pecado, pero Cristo ya venció en la cruz. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio es que ya no somos esclavas del pecado. Ahora podemos caminar en libertad. Sí nos vamos a caer, pero tenemos a alguien que nos va a recoger y nos va a decir, no importa, yo ya pagué por ti. Sigue caminando, camina en mi gracia. Yo ya te perdoné. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que compartirle a la gente que no conoce, que no tiene esa esperanza de vida, que no pueden vivir esa vida. ¿Y cómo la gente va a poder ver esa esperanza? ¿Cómo esa gente va a poder ver esa transformación a través de nuestras vidas? Recordemos, volvamos a los discípulos. Un discípulo era, un discípulo era conocido por perdón, los discípulos eran conocidos de qué maestro tenían, ¿por qué? Porque eran igual a su maestro, porque caminaban como su maestro, porque hablaban como su maestro, porque eso lo hacía el tiempo que pasaban con ellos. No tenían que hablar. A veces, ¿se acuerdan cuando Pedro negó al Señor? Sí, él lo conoce, él es su discípulo, porque hablaba probablemente como Jesús. Y él ahí fue cuando lo negó. Pero nosotros también tenemos la misma opción. ¿De qué? Demostrar a Cristo a través de nuestra vida. A veces nuestras palabras tienen que ir, y siempre, o sea, en realidad no a veces, siempre, nuestras palabras tienen que ir acompañadas de nuestra vida. Si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, entonces no estamos reflejando a Cristo. Ahora, no significa que vamos a ser perfectas. ¿Qué es lo que nos hace distinto? ¿Qué es lo que a los grandes hombres de la Biblia los hizo distintos? Su capacidad de reconocer su condición, su capacidad de reconocer, de volver al Señor, de volver a la comunión. Eso es lo que hace la, la diferencia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es lo que me hace vivir en gracia? La gracia es un regalo. La gracia es el regalo que Cristo me dio. No sé si ustedes se han
han tenido, yo me imagino que todas han tenido la oportunidad de recibir un regalo un día cualquiera. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben un regalo porque sí? Porque te aman, porque una amiga, por ejemplo. No, es que mira, me acordé de ti y te traje esto. ¿Cómo se sienten ustedes? Pero ¿por qué? No, solamente porque te amo. Ahora, eso multiplíquenlo por mucho, 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 que nosotros no nos cae en nuestra mente. Pero eso es lo que Cristo hizo. Nos dio un regalo porque nos ama. Y en esa gracia nosotros encontramos misericordia, encontramos amor, encontramos la paz, encontramos perdón, encontramos fuerza en ese regalo que Él nos dio porque sí. Cuando nosotros venga la condenación, como Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en qué, en ese regalo. Busca la fuerza en la gracia, busca tu refugio en la gracia, en lo que Cristo te dio. Él ya te hizo libre, Él ya te perdonó. Cuando nos sintamos condenados en nuestro pecado por nuestra condición y cuando nos caigamos, vuelve al refugio, vuelve a esforzarte en la gracia. Cristo ya venció, ya, y no significa que vamos a seguir pecando, somos libres del pecado. ¿Por qué volvemos a caer? Porque perdemos nuestra comunión. Volvemos a esa separación, queremos volver a ese lugar, pero no nos trae nada bueno. Tenemos una condición, tenemos que ser conscientes de esa condición. ¿Para qué? Para reconocer que necesitamos que Cristo venga, necesitamos que Cristo todo el tiempo esté ahí. Necesitamos reconocer que no podemos solas, para que Cristo venga y se apodere de nuestra vida. Ya cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor, Él es el dueño de mi vida. Yo me imagino que todas nosotras aceptamos al Señor, todas nosotras hicimos esa oración de fe. Y esa oración de fe significa, simbólicamente yo te entrego todos mis derechos. ¿A quién? Al Señor. Ya mi vida no me pertenece, le pertenece al Señor. Por lo tanto, vivamos con Él. Y si vivimos con Él, podemos vivir esta vida en abundancia. Van a haber cosas, sí, van a haber cosas. Pero Él nos da la capacidad para poder mantenernos en comunión con Él y poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. Vivamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Primera de Juan? Si andas en luz, o sea, si tienes comunión con el Señor, eres un hijo de luz. Si no, eres oscuridad, andas en tinieblas. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Como una hija de luz o como andando en tinieblas? Yo quiero vivir como Cristo quiere que viva. ¿Y es difícil? Sí, es difícil. Pero también sé que Él murió en la cruz por mí y que me entregó su gracia. Y eso es lo más importante. Mi condición es horrible, pero con el Señor podemos caminar y podemos tener esa confianza. ¿Ya? No vivamos no vivamos en el pasado. Ya el Señor ya cambió esa condición. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Cristo hizo y queremos vivir ahí, ay, pobre de mí, pobre. No, no es pobre de mí. El Señor ya lo pagó. Ahora mantengámonos en comunión para que todo sea distinto. ¿Ya? Y como mi mamá al principio hablaba, vamos a tener diversas pruebas, diversas, muchas, muchas cosas, pero esforcémonos en su gracia. Él ya pagó, Él ya venció, Él ya lo hizo todo por mí, yo solamente me tengo que mantener ahí en su refugio y tener comunión con Él. Eso. Vamos a orar para terminar y ahí voy a darle el pase a mi mamá. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Padre, eh, por enseñarnos tanto a través de tu palabra, gracias por recordarnos que tú ya venciste, que tú puedes transformar esta condición que nosotros tenemos, ayúdanos a caminar contigo, a esforzarnos en la gracia, ayúdanos a querer ser transformadas, a dejarnos transformar todos los días por ti, porque sabemos que nuestra condición es pecaminosa y todos los días necesitamos venir a ti, todos los días hay algo nuevo que cambiar. Ayúdanos a tener esa humildad para poder reconocer delante de ti nuestra condición y que tú puedas hacer esa transformación en nuestra vida, transformar nuestra mente. Todo lo que antes éramos, Señor, sigue tú purificándonos así para poder, así como lo hacen con el oro, cuando es necesario pasar por el fuego para que toda la inmundicia salga y pueda brillar, Señor. Así también queremos ser nosotras
purificadas y sabemos que a lo mejor va a ser doloroso, pero tenemos una esperanza contigo, tenemos la esperanza de que tú ya venciste y no importa lo dura que sea esta vida, Señor, sabemos que esto va a pasar y que vamos a poder estar contigo. Ayúdanos a que a través de nosotras, Señor, de nuestra conducta, también otras personas puedan conocerte y otras personas puedan querer tener lo que nosotros tenemos. Y que así nosotros, si es necesario, podamos, tengamos, si tenemos que hablar, también tú nos des las palabras necesarias. Sabemos que juntamente con las pruebas también viene la salida, ayúdanos a poder verlas y poder buscarla cuando estemos en esos momentos de dificultad, pero que siempre te podamos agradar a ti, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a recordar todo lo que aprendimos hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque también permites estos medios para seguir siendo